Chiriquí, tierra de gente trabajadora, honesta y talentosa. Provincia de donde han nacido grandes comunicadores. ¿Cómo se ha desarrollado la historia del periodismo en el Valle de la Luna? ¿Qué hitos se destacan en la historia de las comunicaciones en esta provincia? Celebremos a Chiriquí, recordemos a sus grandes medios y comunicadores. Que comience Contrapunto. Bienvenidos a la nueva temporada de Contrapunto Bicentenario. Durante toda esta época vamos a hablar de la historia del periodismo en Panamá, de la comunicación social en nuestro país, cómo se ha desarrollado, figuras, hechos importantes. Aprovechando el marco del Bicentenario de la Independencia de la República, de la Independencia de Panamá de España. Y en este primer programa, aprovechando que SER TV le está dedicando su programación a la provincia de Chiriquí, pues también nos vamos a unir a esta celebración y vamos a hablar de la historia del periodismo en Chiriquí, medios, figuras, personajes importantes que han dejado una huella en el periodismo de la provincia. Y tenemos 3 invitados, 2 en Chiriquí, 1 en la ciudad capital. Gracias a la magia del Zoom, gracias a la magia de la tecnología, conversaré con ellos yo desde aquí, desde la sala panameña de la Biblioteca Ernesto J. Castillero, la Biblioteca Nacional. Veamos de quiénes se trata. Migdalia Fuentes de Pineda, con más de 40 años en el ejercicio y la docencia de las comunicaciones, ha ejercido el periodismo en medios impresos, radio y televisión, las relaciones públicas tanto en el sector estatal como en el privado. Dirigió la Escuela de Comunicación Social de la USMA. Actualmente es directora general de estudios de posgrado en esta universidad. Roger Guerra, comunicador social con amplia experiencia en radio y televisión, heredero de una gran tradición en la radiodifusión chiricana. La familia Guerra es propietaria de Radio Chiriquí, una de las más importantes emisoras de radio en la provincia. También es conductor y productor de televisión. Miguel Ángel Sánchez, periodista y dirigente gremial. Su experiencia profesional incluye radio y televisión, además de la docencia. Sánchez fue parte del equipo de TVN Chiriquí, filial de TVN en aquella provincia. Presidió el Consejo Nacional de Periodistas, es el actual titular de la Asociación de Periodistas de Chiriquí. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, profesora Migdalia, Roger, Miguel Ángel, gracias por conectarse, por estar en esta primera edición, en este primer programa de Contrapunto. Y vamos a conversar sobre el periodismo en Chiriquí. Comienzo con usted, profesora Migdalia. Lo que le preguntaría, la pregunta inicial, ¿qué diferencia la práctica periodística en Chiriquí con la práctica periodística en Panamá? Gracias, José María, y gusto estar aquí con Roger, con Miguel Ángel, para tratar temas tan interesantes de la provincia. Podríamos señalar que el periodismo que se hace en Chiriquí es un periodismo regional, pero es un periodismo que permea de una manera impresionante aspectos nacionales. Chiriquí no se queda solamente en su área, y eso ha sido durante muchos años. El periodismo en Chiriquí tiene mucha influencia en el resto del país, tal vez por las actividades que desarrolla, tal vez por la propia característica del chiricano, por su regionalismo, por su capacidad para aglutinar fuerzas, tanto políticas como intelectuales. El periodismo de Chiriquí ha sido un periodismo siempre muy variado. En Panamá existe la idea de que el periodismo tiene que ir de la capital al interior. Esto a veces no es lo correcto, porque el periodismo tiene que hacer que todas las fuerzas y todas las audiencias se unan para dar a conocer un proyecto, para dar a conocer una idea, para dar a conocer una noticia. Entonces yo pienso que hay una gran diferencia marcada entre la ejecución del periodismo en la ciudad, la ejecución del periodismo que se hace en el interior, particularmente en Chiriquí, que es lo que nos ocupa en este momento. Pero siempre hago hincapié, el periodismo es uno solo, no importa dónde se haga, es uno solo.
Roger, en tu caso, cuando te piden información otros medios de la capital u otros medios de otras áreas, cuando piden información de lo que ocurre en Chiriquí, generalmente, ¿qué tipos de contenidos son los que le solicitan a ustedes allá en Radio Chiriquí? Bueno, yo diría que la mayoría de los canales y también los periódicos solicitan malas noticias, por decirlo así, ¿no? ¿Qué está pasando de malo, no? Hay una tendencia al periodismo, no solamente en la capital, pero yo diría inclusive al nivel internacional, de recalcar solamente lo malo, ¿no? Y hay tantas cosas que en el periodismo podría recalcar, pero sí, acontecimientos. Te cuento, ayer tuvimos un incendio muy grande acá en David y también la lluvia empezó desde las 3 de la mañana en Boquete, Cerro Punta, y toda la provincia estaba en tensión. ¿Qué estaba pasando, no? Y hoy los medios de comunicación en la capital están pues recogiendo, ¿no? lo que pasaba acá, que suerte que la lluvia se calmó, pero sí se busca de una manera mucho más rápida, ¿no? ¿Qué está sucediendo en Chiriquí? Pero se publica muy poco de las provincias, diría yo. Miguel Ángel, en tu caso, la misma pregunta que a la profesora Migdalia. ¿Qué diferencia a la práctica periodística o qué características propias tiene la práctica periodística en Chiriquí comparado con la provincia de Panamá, con la ciudad capital? Bueno, mira, antes de todo agradecer y también muy orgulloso de formar parte de este panel tan importante, la profesora Migdalia, de Roger, una institución. Bueno, mire, Chiriquí generadora de noticias, ya don Roger lo ha planteado muy bien sobre lo que pasó ayer, generadora de noticias para los medios de circulación nacional, para los medios nacionales, televisivos, radiales, generadora de noticias todo el tiempo. De parte de la perspectiva del periodista chiricano, hay muchas cosas que la diferencian el trabajo, el desarrollo, el ruteo periodístico a lo de la ciudad de Panamá, a los periodistas que están en Panamá. Mira, y te cuento o les cuento dos anécdotas fáciles para poder entender. Hace mucho tiempo un compañero estaba de corresponsal en un medio de circulación nacional, un medio escrito, y él estaba en David cubriendo una asignación, unas entrevistas que tenía que hacer para un reportaje, y pasó algo en Puerto Armuelles, y le dicen de la mesa de redacción, su editor le dice, bueno, mira, tienes que irte para Puerto Armuelles ya, porque en 20 minutos va a pasar esto y esto y esto y esto. Entonces el compañero dice, pero esto no puede ser, o sea, yo estoy en David, ¿usted entiende lo que es David? Dice, no, yo nunca he ido a Chiriquí, le digo al editor, yo nunca he ido a Chiriquí, pero tienes que estar allá. Entonces estas son cosas que marcan la diferencia al periodismo chiricano, al periodismo nacional. Otra de las cosas muy importantes y que me ha llamado mucho la atención y que de hecho lo he planteado en varias conferencias, y es que el periodista chiricano se esfuerza por hacer noticias positivas como también las noticias negativas, porque es lo que piden los medios, como dice Roger. Y cuando tiene ese periodista 5 o 6 noticias, porque quiero recalcar que el periodista chiricano en su gran porcentaje, el 96-7%, son freelancers, o sea, trabajan y cobran por lo que le publican, ni siquiera por el trabajo que desarrolla, sino por lo que le publican. Entonces este periodista ruteó un día y consiguió 6 noticias muy buenas, entrevistas y de todo, y al final, al día siguiente, le publicaron una en la página de regionales de Chiriquí. Entonces, estas son las cosas que marcan la diferencia y que quizás pues, el periodismo en la provincia sufre, la opinión pública sufre, las personas que forman parte de esas noticias, que muchas veces son positivas, algunas negativas, algunas comunidades pidiendo auxilio a través del periodismo para que las autoridades de alguna forma den respuesta y la noticia no se publica. Entonces, estas son las cosas que marcan la diferencia entre el periodismo regional y el periodismo nacional, entre muchas otras cosas. Buen punto, Miguel Ángel. Profesora Migdalia, retomo con usted. Hablemos, y porque lo habíamos conversado antes de comenzar a grabar, hablemos de la radio. En Panamá hay muchas emisoras, en el interior hay muchas emisoras regionales, provinciales,
Y hay que tomar en cuenta algo, los medios de comunicación en su mayoría están centralizados a la ciudad capital, sin embargo la radio se genera ahí mismo, en las provincias. Y en Chiriquí las emisoras tienen muchísimo impacto, hay una gran cantidad de frecuencias y eso también da una gran variedad de opciones a la hora de escuchar contenido. Hablemos del poder de la radio, profesora Migdalia, y el impacto que tiene el periodismo radial, particularmente en este caso en la provincia de Chiriquí. Mira, yo creo que no podemos hablar del periodismo en Chiriquí, de la radio tampoco, sin mencionar todos los antecedentes que tenemos de la radio en esa provincia, antecedentes tan nobles, tan buenos, de tanto trabajo. Para mí, la época dorada del periodismo chiricano lo representa la década del 60. En la década del 60, el periodismo en esa provincia tenía una influencia impresionante. Influía a todos los sectores, estudiantiles, obreros, todas las actividades sociales, económicas de la provincia. Y se debía, a mi manera de ver, a un aspecto, y es que los profesionales que ejercían tenían una capacidad increíble para dominar todas las áreas de la comunicación social. Escribían, eran locutores, eran periodistas de radio, eran personas con una capacidad increíble. ¿Quién no recuerda a Medoro Lagos, a Víctor Franceschi, a Mariano Ramírez, a Próspero Vargas, a Ramón Cano, al radiodifusor Elizardo Calvo de Onda Chiricana, el radiodifusor Rubén Darío Zamudio de Voz del Barú, don Santiago Anguizola Delgado con el radioperiódico El Chiricano, don Ramón Guerra, primero en La Voz del Barú y luego fundó Radio Chiriquí con su radioperiódico La Prensa y su lema eco imparcial al servicio de las mayorías humildes de la patria. Fabián Cubilla, Onésimo Lescano, Joel Rincón, Rafael Aguilar, Danilo Caballero, Wilfredo Gustavino, Roberto Araúz y Juan B. Gómez, entre los que recuerdo un poco en la época. Eran personas que marcaron una diferencia en el ejercicio del periodismo y eran personas muy, pero muy respetadas. Las emisoras, Radio Cristal, Radio David, Ecos de la Montaña en Boquete, Radio La Preferida, Radio Monumental, Radio Mía, Omega Estéreo, Radio Cultura, Radio Centenario, entre otras. Ustedes ven una gama de profesionales, todos apuntando a una sola meta, informar. Chiriquí tenía todas las actividades periodísticas habidas y por haber, y mucha gente de la capital se nutría de verdad de la información de Chiriquí. Pero sí pasaba lo que dice Miguel Ángel. No es posible en esa época que los periodistas de Chiriquí mandaban su información a Panamá y se cobraba 50 centavos por telegrama. Ese era el salario de los periodistas que trabajaban en la radio. Muchos de los que estábamos acá en Panamá, en las emisoras, contábamos los telegramas para saber cuánto era que iba a ganar ese periodista al mes. Y a veces esos telegramas sumaban $300. Pero imagínese usted, ganando 50 centavos por telegrama, ¿cuánto usted tenía que trabajar para ganar $300 al mes? Ahora, Roger, ya lo mencionó la profesora Migdalia, la familia Guerra. Ustedes tienen una parte importante, han jugado un rol importante dentro de la radiodifusión chiricana, con su emisora, con Radio Chiriquí. La última vez que estuviste en Contrapunto, Roger, hablamos un poco de un hecho muy particular. Ustedes transmiten en 3 idiomas. En español, para la comunidad local, para los chiricanos, los latinos, pudiéramos decir. En inglés, para todos esos migrantes europeos, estadounidenses, de otros territorios que están radicados particularmente en Boquete o en otras áreas de la provincia. Y en lenguas indígenas, para la comarca, de la cual ustedes son vecinos. Yo creo que este elemento es muy importante y se destaca porque no estoy muy seguro y no creo que en otros puntos del país se transmita en tantas variedades de lenguas y haya esa multiculturalidad. Menciónanos algo de eso, Roger. Bueno, antes que todo, quisiera
hacerle la observación a Migdalia, que me imagino que hay televidentes que no saben lo que es un telegrama. Has mencionado el telegrama. Sí, algo del pasado, ¿no? Es como un fax, algo así que se mandaba por el telégrafo. Sí, aquí se aglutinan. Yo estoy ahora mismo en Boquete, porque Radio Chiriquí abrió estudios acá en Boquete para que los boqueteños, ya sea de habla inglesa, de habla castellana o también Nave Buglé, puedan venir a la radio aquí sin tener que ir a David. Es una nueva modalidad que hemos inventado y nos está dando muy buenos resultados, ¿no? Y también hay otro fenómeno, que Chiriquí es una provincia limítrofe con Costa Rica. Hay muchas llamadas que nos hacen de toda la zona sur de Costa Rica, de la provincia de Punta Arenas, porque escuchan las emisoras del Chiriquí. Nosotros acá en la radio tenemos un aliado tremendo, un aliado natural, que es el volcán Barú, que muchas provincias no tienen un volcán tan alto, 3.475 metros sobre el nivel del mar, que nos permite llegar muy lejos. Nuestras emisoras bañan todo lo que es la Bocas del Toro, parte de Veraguas y parte de Costa Rica. Es por eso que cuando hablamos, hemos también con nuestra radio empezado programas en inglés. Y al principio hubo alguna crítica, pero yo viví en los Estados Unidos y yo recuerdo los grupos minoritarios allá, sean coreanos, chinos, latinos, egipcios, lo que sea, tenían programas en la radio que les permitían pues llegar a sus comunidades. Y es por eso que te cuento, mira, acá en Tierras Altas y Boquete hay una comunidad de mucha gente, de residentes de varios países de habla inglesa, que están haciendo cosas muy, muy significativas, muy loables para la comunidad, para los animales, grupos que merecen tener una ventana en la radio, y Radio Chiriquí se las está dando. Entonces, mañana se cumple una convención y también una reunión muy importante en la comarca Nave Buglé, y allá va a estar Radio Chiriquí, porque nuestro gran aliado en la provincia es un radiecito de baterías que cualquier persona se lo lleva a la montaña. Y además la radio tiene una magia tremenda, que es que tú puedes estar haciendo otra cosa mientras escuchas la radio, ¿no? No pasa con la televisión o el periódico y hasta las redes sociales. Tienes que estar ahí 100%. Entonces la radio te da ese poder de llegarle al señor que está allá en la curumbita de la montaña, como decimos acá, y en todas partes, ¿no? Entonces es importante lo que se está haciendo. Y gente, yo quería abonar a lo que dijo Migdalia, que estar en una provincia que no llegaba a la televisión en los años 60. Los periódicos llegaban a las 11 de la mañana, venían en avión. Las radioemisoras, prácticamente había una que se escuchaba en Chiriquí. Y entonces eso permitió pues, que se desarrollara la radio, y los medios de comunicación y los periodistas se convirtieron en agentes de cambio, no solamente gente que informaba las noticias. Varios de los nombres que tú mencionaste, Migdalia, se convirtieron en agentes de cambio, utilizaron la sensibilidad social para hacer cambiar cosas, para iniciar campañas, para que la gente siguiera. Yo recuerdo tantas campañas que la radio logró a través de periodistas, porque el periodista de esos años que tú dices, Migdalia, era un líder comunitario. Así que esa es la gran diferencia entre hacer periodismo en la capital y periodismo en una provincia, y especialmente tan distante como Chiriquí. Miguel Ángel, la profesora Migdalia, Roger, han mencionado muchísimos nombres hasta ahora, mucha gente importante en Chiriquí en el aspecto periodístico, muchos medios de comunicación importantes que han hecho un nombre en Chiriquí. ¿Cuántos de esos nombres, cuántas de esas figuras son conocidas por las generaciones actuales que salen de allá de la facultad en la UNACHI, la Universidad Autónoma de Chiriquí? ¿Cuántos de esos nombres se mantienen vigentes y son realmente conocidos? El 98, sino el 100% de las personas que mencionó la profesora Migdalia
formaron parte de la Asociación de Periodistas de Chiriquí. Muchos de ellos fueron fundadores. Algunos de ellos estuvieron mucho tiempo trabajando en la creación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Don Roger Guerra, padre, lo puede decir. La Facultad de Comunicación Social nació por iniciativa de la Asociación de Periodistas de Chiriquí, donde estaban todas estas personas. Y la mayoría de estas personas eran empíricos. O sea, no tenían estudios del periodismo puro, como podríamos llamarlo. Tenían conocimientos de lectura y de muchas otras. Además, quizás algunos tenían otras profesiones, pero se interesaron por el periodismo. Yo hace un tiempo escribí un artículo donde yo decía que cuando Ramón Guerra y Ramón Cano decían algo en la radio, eso es como que lo hubiese dicho el monseñor Lacunza en la iglesia. La gente le hacía caso porque lo dijo Ramón Guerra, y eso era así. Entonces, esa es una gran diferencia a lo que pasa hoy en día. En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí, quizás los jóvenes no conozcan sobre estas historias, que son muy valiosas y muy importantes que se resalten. Pero sí, lo que tengo que decir es que el periodismo, los profesionales del periodismo de estos tiempos le deben esa razón de ser a todos esos fundadores, a esos que se preocuparon porque el periodismo mejorara, ¿no? Y también yo decía alguna vez en un discurso en la asociación 13 de noviembre que nosotros yo no tan joven ya, pero nosotros tenemos la obligación también de que ese relevo generacional que estos señores pensaron en nosotros tenemos que pensar también en los que vienen, para que el periodismo se mejore, para que el periodismo sea más puro, más dinámico y también más objetivo. Hay muchas cosas que yo te puedo señalar acá en la provincia de Chiriquí. Yo recuerdo hace 20 años que un diario de circulación nacional tenía hasta 5 o 6 corresponsales. Hoy no tiene ninguno. Una televisora tenía 2, 3, o teníamos televisoras regionales. Yo fui presentador de noticias de TVN Chiriquí en su momento, hasta cuando cerraron. Estuve con varios compañeros y los compañeros tuvieron que buscar otras formas de hacer comunicación social en diferentes entidades o en otras cosas que de repente no son la comunicación social. Entonces esto ha cambiado mucho. La llegada de las redes sociales, la llegada de la digitalización y del periodismo digital ha cambiado mucho. Acá en la provincia de Chiriquí, por lo menos cuando estábamos en TVN, no se facturaba mucho. Ustedes saben que un medio de comunicación vive de la publicidad, vive de lo que se facture, pero es que la tarifa que tenía TVN en ese momento en Chiriquí eran las mismas tarifas que tenía en Panamá, y era imposible que el comercio en la provincia de Chiriquí pudiera apoyar un proyecto regional con esas tarifas, y eso había que entenderlo, pero aparentemente los que tenían que tomar las decisiones y entenderlo no lo hacían. Entonces estas son cosas que han dado al traste con muchos medios regionales. Mira, aquí teníamos periódicos regionales también que se fueron abajo por la misma situación. Entonces, yo creo, y de hecho he estado trabajando mucho en promover el emprendimiento en el periodismo, en la comunicación social, para que todos estos periodistas y todos los colegas que han cesado en medios de comunicación tengan oportunidades en emprender negocios en la comunicación social. Aquí en Panamá esto no es nuevo. De hecho, muchos de los colegas que estamos trabajando ahora mismo en medios de comunicación somos emprendedores y hemos sido emprendedores hace ya 20 años. Cuando nosotros trabajamos para un medio de comunicación como freelancer, que vendemos el servicio de periodista y que trabajamos en otro medio de comunicación comprando un espacio radial y que de repente también hacemos nuestras transmisiones radiales en deporte, estamos haciendo de la comunicación social un negocio. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante que se promueva, porque es necesario de que los muchachos que están saliendo de la universidad tengan un espacio donde emprender. En Argentina hay periodistas que se han unido y tienen sus propios medios de comunicación digital. Y se han unido con publicistas, se han unido con relacionistas públicos y brindan servicios de asesoría en comunicación, en la comunicación política. Aquí en Panamá la comunicación política tiene que venir de afuera a guiar las campañas políticas de nuestros políticos. Y aquí hay mucho potencial. O sea, la comunicación social va en muchas ramas, en muchos ámbitos. Y el periodista, lamentablemente, estudió para ser periodista, pero creo que eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Y profesora Migdalia, ya que estamos hablando de este tema de la educación, del periodismo,
Usted durante muchos años fue la directora de la Escuela de Comunicación Social de la USMA. Es más, ahí fue donde yo la conocí, yo fui su alumno. ¿No considera usted que a veces la enseñanza de la historia del periodismo en Panamá está muy centralizada a los hechos que ocurren en la capital? ¿No cree que deberíamos expandir un poco más y ver también lo que sucedía en las provincias, los hitos en otros territorios, en otras partes de la República? La escucho, profesora. Gracias, María. Yo creo que aquí tenemos que empezar a entusiasmar a gente como Roger, que representa un sector de la comunicación social, para que se motiven y también pongan un grano de arena en otras áreas de la prensa. No digo el caso de él está en la radio, pero hay gente que puede invertir en otros medios. Mira, en la década del 60 en Chiriquí estaba el diario La Razón, que la dirigía el señor Manuel de J. García. Estaba el ingeniero Diógenes Sahel, ingeniero agrónomo, que con una visión extraordinaria mantuvo con mucho esfuerzo el periódico El Chiricano, que circuló por varios años y luego fundó la revista Cumbre. Ganador de varios premios por su trabajo periodístico, fue el primero en llevar a Chiriquí el sistema offset de impresión. Fue corresponsal del diario El Mundo de circulación nacional, un periódico bellísimo de propiedad de la familia Zamudio, que fue de los primeros periódicos impresos en offset en Panamá. Pero yo creo, me decías que viene otro bloque, pero yo quiero también resaltar el papel que jugó en esa época la Asociación de Periodistas de Chiriquí. Esta asociación tenía una credibilidad, una imagen pública y un respeto en la provincia que se convertía en el centro de discusión de todos los problemas nacionales. Entonces, estamos en un momento en que necesitamos unirnos, discutir y presentar nuevas ideas, sobre todo en el campo del periodismo. Tenemos que hacer la primera pausa aquí en Contrapunto. Contrapunto Bicentenario, hablando de la provincia de Chiriquí y del periodismo en la provincia de Chiriquí. Quédese con nosotros, que volvemos así. Estamos de regreso en Contrapunto Bicentenario, hablando del periodismo en la provincia de Chiriquí. Tenemos 3 figuras de esa provincia, 3 chiricanos periodistas, comunicadores sociales: Migdalia Fuentes de Pineda, Roger Guerra y Miguel Ángel Sánchez. Y justamente vamos a conversar contigo, Roger, este segundo bloque. La innovación, el emprendimiento, se ha mencionado muchísimo durante todo el programa. Sabemos que el periodismo, la comunicación social, viene de una crisis previa a la pandemia. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, ahora con la pandemia nos hemos tenido que reinventar. La tecnología juega un papel muy importante en la radio. Yo tengo una cuña que dice: la radio que se ve, se escucha y se lee. Porque es que nos hemos casado con el medio digital, que yo sé que vamos a hablar más tarde de eso, ¿no? Definitivamente, mira, yo me asusté un poco cuando anunciaron la radio digital. Yo creo que Chile fue uno de los países que impulsó un poco la radio digital. Pero los equipos carísimos, los receptores carísimos. Entonces, nosotros en la radio hemos fusionado lo que es leer, escuchar y también opinar, ¿no? O sea, nosotros en esto de que la radio que se ve, se escucha y se lee, porque el Internet es tan democrático que nos da la oportunidad. Todo ha bajado de precio. Todo. Los receptores, las unidades móviles, los transmisores. Caramba, este aparatito, el teléfono inteligente que yo tengo, es mi oficina. Yo ahí tengo mi cámara de video, tengo mi micrófono, tengo el Internet. Yo puedo inclusive conseguir
una entrevista con el Papa sin ir a través del obispado de David, por ejemplo, ¿no? Por decir eso. Entonces yo pienso que las redes sociales, los medios digitales nos han dado una oportunidad tremenda que no se le ha dado ni a los periódicos ni a la televisión. Pero la radio se ha engrandecido definitivamente, pero la pandemia ha hecho que nos reinventemos. Nosotros utilizamos plataformas digitales como lo estamos haciendo ahorita mismo, conversar, opinar y transmitir ideas. Ustedes en la capital y yo acá en Boquete, con una temperatura de 22 grados, ¿no? Vale la cuña, ¿no? Y no, perdón, tú estás en David, ¿verdad? Miguel, sí. Bueno, entonces, eso pienso yo que ha hecho que estrechemos un poco la actividad, no solamente con otras radioemisoras, sino también con otros medios de comunicación. Hay gente joven que nunca ha leído un periódico, nunca ha visto un noticiero de televisión, pero sin embargo son navegantes fanáticos, casi al borde de estar enviciados pues, en las redes sociales. Así que es muy importante la fusión de las dos cosas. Miguel Ángel, la profesora Migdalia destacó el papel que ha jugado a lo largo de la historia la Asociación de Periodistas Chiricanos. Tú eres el actual presidente de esa asociación. Llevas un gran peso a cuestas. Bueno, primero decirte que me siento muy orgulloso. Yo en mi vida jamás imaginé que iba a ser presidente de la Asociación de Periodistas Chiricanos. Jamás lo imaginé. De hecho, cuando ingresé a la asociación fue después de muchos años, por invitación de don Monchi, que en paz descanse, que era mi jefe, porque fui corresponsable de su noticiero, Roberto Araúz, que me invitaba a cada momento, y un día decidí, bueno, voy a ingresar. Creo que ellos, después de analizar bien mi perfil, me dieron el espacio, porque no era fácil ingresar a la Asociación de Periodistas de Chiriquí. Y muy orgulloso, ¿no? Yo, pues, siendo presidente de la Asociación de Periodistas de Chiriquí, también fui presidente del Consejo Nacional de Periodismo, que tampoco pensé que, bueno, son cosas que pasan en la vida. Y en cada posición de esta me he propuesto hacer un buen trabajo, hacer un trabajo para resaltar la parte gremial, sin embargo también preocupado por la parte laboral de todos los compañeros, ¿no? Llevar a cuestas la presidencia de la Asociación de Periodistas de Chiriquí es muy, muy importante porque, como dijo la profesora Migdalia, la asociación se ganó un prestigio durante toda la vida y ese prestigio hay que mantenerlo. Ese prestigio que se ganaron todos estos señores que nos dieron ese legado, hay que mantenerlo. Hay que mantener sus ideales, hay que mantener ese legado intacto y puro. Y es por eso que muchas veces a lo interno de nuestra organización tenemos ese tipo de discusiones positivas para poder nosotros llegar a tener esa asociación para los jóvenes del mañana también, esa asociación que nos dejaron ellos. Y de hecho, pues hubo un momento en que hubo que abrir espacio para que entraran muchos más colegas. La asociación ahorita cuenta con 39 socios. Lamentablemente, en los últimos años hemos perdido 3-4 socios, entre ellos a Onésimo Lescano, que en paz descanse, y ya pues la mayoría de los que estamos allí somos ya de otras generaciones más nuevas y que quizás pues tengamos otros pensamientos. Mire, yo planteé en la asociación la idea de tener una radio digital como tal, porque frecuencias no podíamos conseguir para que la asociación tuviera su radio digital, tuviera su televisora digital, tuviéramos proyectos donde los periodistas agremiados y no agremiados en la asociación tuvieran espacio para hacer sus programas de radio y continuar adelante. Esto es muy importante porque la asociación también se preocupa por los problemas de la comunidad, por los problemas políticos, sociales. Nosotros de hecho, nos hemos manifestado muchas veces públicamente a través de comunicados por algunas cosas que consideramos que la sociedad no está pasando bien. Sin embargo, también nos abstenemos muchas veces en hacer algunas cosas por no involucrarnos tanto en temas políticos, pero creemos que sí, que la asociación tiene todavía esa imagen, es beligerante. La parte de la capacitación es muy importante para nosotros, muy importante, una capacitación continua. Se hablaba, Roger, de las redes sociales.
Obviamente, cuando estudiamos el periodismo no existían las redes sociales, no existía la radio y la televisión digital o los medios digitales. Y esto es que los periodistas estemos constantemente hablando sobre el tema. Como decía la profesora Migdalia, también estoy muy de acuerdo con ella. La sociedad tiene que tener un papel muy dominante, no dominante, sino un papel muy relevante en lo que respecta a discutir los temas de lo que le pasa al periodismo nacional. Profesora Migdalia, a lo largo del programa hemos hablado de radio y medios impresos, pero hay que destacar algo muy importante de la provincia de Chiriquí, su televisión. Ya mencionó Miguel Ángel los canales que eran filiales de Panamá, es decir, esos canales que había en Chiriquí que tenían su centro de operaciones realmente en la capital. Pero Chiriquí destaca por algo, tuvo su propia televisora, una señal local de Chiriquí, Telebarú. Hablemos un poco de eso y de lo que representa para la historia de los medios de comunicación en nuestro país. Sí, José María, pero antes quiero decirle a Roger que te envidio mucho porque estás en mi pueblo. Qué lindo mi pueblo. Bueno, yo creo que hay que hacer un paréntesis en este programa, José María, para destacar que Chiriquí fue la primera provincia después de Panamá en poseer una planta televisora. Telebarú, Canal 10. La obra de don Rubén Darío Zamudio, por lo menos, demostró que fue el empuje de un chiricano que se atrevió. La televisión llegó a Panamá en el 60, si no recuerdo mal. Y ya en 65 nosotros teníamos en Chiriquí una planta televisora. Y miren la experiencia. En ese espacio que nosotros conocíamos, que se daba todos los domingos a las 6 de la tarde, una buena hora para los chiricanos, la gente presentaba sus ideas sin ninguna cortapisa. Se trabajaba de lo mejor, a tal punto, que los estudiantes del Colegio Félix Olivares teníamos un espacio en esa planta televisora. Imagínense, yo tengo 2 guiones de esa época. Uno del 4 de julio de 1965 y el otro del 22 de agosto del mismo año. Éramos 2 estudiantes los que hacíamos esa presentación en un programa que se llamaba Hogar y Escuela. Abelardo Castro, que lo debes conocer, Roger, ustedes lo deben conocer, y yo. Éramos los que presentábamos ese programa. Había esa simbiosis tan grande entre la escuela, la comunidad, los medios de comunicación social, los periodistas, que yo me pregunto, ¿por qué no pueden surgir ahora otros Rubén Darío Zamudio que sean capaces de llevar ese proyecto a la práctica? Es como cuando yo hago una tesis. Hay estudiantes que dicen, yo prefiero hacer examen escrito y sustentado, y nosotros le decimos, no, eso, usted lo puede hacer y lo puede pasar, pero usted se va a someter a la opinión de 3 profesores, que 3 profesores son los dueños de la información. Pero cuando usted hace una tesis, es su tesis, es lo que usted investigó. Entonces yo llevo este ejemplo a nuestros promotores, a nuestra gente en Chiriquí, las revistas, digital e impresa, porque hay sectores que todavía no dominan lo digital. Entonces, digital e impresa. Lo que me estás diciendo, Roger, la radio y el medio impreso. Hasta hace poco, fíjense hasta dónde ha cambiado las redes sociales del país. Hasta hace poco, usted no podía tener un medio impreso y una televisión. Eso la ley no lo permitía. Y ahora, tú eres dueño de eso. Nadie te puede decir que no lo puedes hacer. Entonces, sí, veamos esos ejemplos reales y llamemos a la conciencia de esta provincia donde hay tanta gente con tanta capacidad y donde hay toda esta historia que estoy segura que me ha faltado muchísimo de tanto esfuerzo. Roger, tú querías añadir algo, ¿no? Bueno, solamente quería añadir de que una gran ventana que se dio en el diario La Estrella de Panamá era la página Chiriquí en la Estrella, dirigida por don Ramón Guerra, que como la televisión no llegaba acá y las radios de la capital tampoco, y los periódicos llegaban a las 11 de la mañana,
Chiriquí, la gente en la capital buscaba, especialmente aquellos con orígenes chiricanos, buscaban la página de Chiriquí en la Estrella para saber qué pasaba en la provincia. Entonces, eso era algo muy importante, ¿no?, de lo que sucedía. Y bueno, yo estoy, el señor Radio, Rubén Darío Zamudio, definitivamente se atrevió y le demostró a muchos que sí se podía, definitivamente. Ahora los costos han bajado tremendamente. La facturación fue un factor muy controversial, ¿no?, para que medios como Telebarú subsistieran, ¿no?, especialmente porque después llegaron las televisoras de Panamá y había que competir en facturación con las televisoras de Panamá, que era muy difícil. Y en Bocas de Toro, por ejemplo, la gente veía Teletica, porque la televisión no llegaba allá, ¿no? Entonces, esa formación nacional, cultural panameña no se dio en ese sector, y acá un poco. Así que pienso yo que es importante no mencionar todas esas ventanas periodísticas que se dieron en esos años. Profesora Migdalia, ¿algún otro nombre que sienta que se debe añadir de medios de comunicación, de personas, alguna otra figura que se esté quedando? Ojalá que no se me quede nadie realmente, porque fueron épocas tan hermosas, épocas que yo viví como estudiante, donde yo tenía momentos tan lúcidos y tan claros que todavía yo me pregunto cómo fue posible. Yo recuerdo un día y ahí es donde ve lo que estaba señalando Miguel Ángel, abrámosle la puerta a los otros muchachos que vienen. Yo recuerdo un día que llegué a la emisora La Voz del Barú, yo tenía como 11 o 12 años, y le dije al señor Rubén Darío Zamudio, que no sabía quién era y era el primero que estaba en la entrada, que yo quería ser corresponsal en Boquete. Y él me dice, pero ¿cuántos años tú tienes, muchachita? Y yo le digo, yo tengo 11, 12 años, creo, nomás tenía eso. Dice, mira, ese señor que está allá, ese señor te va a dar la autorización para que tú hagas eso. Yo fui y resulta que el señor era don Santiago Anguizola Delgado. Y don Chavo me dice, mira, yo voy a dar una orden para que tú tengas un teléfono allá en Boquete y tú llames, y cuando tú llames, todo el mundo te va a pasar al aire. Y yo mandaba cantidades de noticias de Boquete a esa edad. O sea, ábrale las puertas a los otros chicos, a los jóvenes que vienen. No podemos ser egoístas con ellos. Tenemos que darle todos nuestros conocimientos, todo lo que sepamos, para que ellos también puedan ir desarrollándose. Así como yo lo tuve, yo me siento muy feliz. Yo participé en todos esos periódicos, en la televisora, en todo lo que yo les mencioné, como estudiante. Ni siquiera era periodista. Pero ellos me abrieron el camino. Entonces hay que abrir el camino. En tu caso, Roger, ¿algún otro comunicador o medio que sea importante mencionar que haya jugado un papel distintivo en la historia de la comunicación social en Chiriquí? Hay una persona muy especial que combinó el lema de su radioperiódico con algo que está cobrando mucha vigencia ahora mismo. Árboles, árboles, más árboles es lo que necesita Chiriquí. Ñato Contreras, José Ramón. Nos estábamos olvidando de José Ramón Ñato Contreras, de Ñato Contreras. Y no se me duerma. Sí, ese era otro de los lemas. Definitivamente, y don Chavo Anguizola, el compositor de la poesía Soy Chiricano, ¿no? Y nos falta una persona que fue también radioperiodista, abogado, hace unos meses falleció. Yo siento que él trabajó con nosotros, Librado Montenegro. Librado Montenegro fue una voz valiente y él fue secuestrado, apaleado y abandonado bajo un puente, porque había gente que no quería que él tocara ciertos temas, ¿no? Y así tal vez se nos olviden unos nombres, ¿no? Pero no importa, la comunidad los conoce y siento yo, Chiriquí fue la primera provincia que tuvo teletipo. Habría que explicar qué es un teletipo, ¿no? Definitivamente. Era una máquina donde llegaban todas las noticias, creo que por satélite, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero yo recuerdo el primer año de universidad, creo que fue el profesor
Ortiz, que preguntó, ¿quiénes quieren hacerse ricos con esta profesión? Y todo el mundo se miraba, ¿no? Y dice, bueno, el que quiera hacerse rico con esta profesión, que salga y se meta en otra carrera. Esto es para gente idealista, no una carrera donde te vas a hacer rico. Y yo siento que es muy cierto eso. ¿Tú, Miguel Ángel, quieres mencionar a alguien? Quizás generaciones más recientes. Nombres muy importantes en el periodismo regional son las últimas generaciones. Estamos hablando de Demetrio Ábrego, estamos hablando de un Marcial de Gracia, precisamente corresponsal de CERTV. Estamos hablando de nombres de periodistas como Helio Araúz Adames. Hay mujeres también dentro del periodismo como Zoila Mayani Chávez, Cecilia Fonseca, Josefa Marín Rubio, que estuvieron también en el periodismo en la provincia, Ludiela Araúz, nombres de las últimas décadas, las últimas 3 décadas en el periodismo que podemos señalar, José Vázquez, en fin, muchos periodistas, Evelio Valdés, muchos periodistas que han trabajado para medios nacionales, que han trabajado para medios locales y que, bueno, han tenido que diversificar su forma de hacer comunicación social en otras latitudes, pero de hecho, pues hay muchas nuevas generaciones de los años 90, del nuevo milenio, que están trabajando en el periodismo y que realmente pues hay que destacar. Profesora Migdalia, ya estamos llegando al final del programa, ya tenemos que ir concluyendo. Le pediría un análisis, una conclusión para cerrar esta conversación de esta ocasión. La historia del periodismo chiricano es muy hermosa. El periodista chiricano es muy trabajador, como decía Miguel Ángel, y el periodista chiricano es un periodista que sabe lo que está buscando. Entonces vamos a pensar en nuestros propios medios regionales. Si nosotros volvemos a nuestros medios regionales, nosotros tendremos nuestra propia voz. Sí, yo quiero hacer algunas reflexiones también. Este tipo de ventanas, de vitrina, como lo que estamos haciendo en este programa, son muy importantes. Pedirle a la población, a todos los radioescuchas y también televidentes que le den la oportunidad al periodista para que haga su trabajo y que también crean en esa labor, porque realmente necesitamos que los jóvenes crean en el periodismo, que entren a las universidades mucho más jóvenes para que se capaciten y se preparen para ser periodistas, porque lo necesitamos. El periodismo no puede morir, el periodismo debe seguir vigente en este país para ayudar a hacer una mejor sociedad. Roger, cerramos contigo, tu análisis, tu conclusión. ¿Qué reflexión nos dejas? José María, yo quería decir algo muy puntual. Hace 2 semanas me entrevistó una graduanda de periodismo de la capital y me hizo varias preguntas, pero la más puntual era ¿dónde nació el movimiento independentista de Chiriquí? ¿Quiénes lo forman y cuáles son sus ideales? Yo le contesté inmediatamente y le contesto a todo el país que está viendo este programa Contrapunto. Nunca en la historia de Chiriquí ha existido un grupo independentista que quiera liberarse de la República de Panamá. Segundo, no conozco a nadie que promueva tales ideas. Y tercero, los chiricanos nos sentimos tan panameños como cualquier otra provincia del país. Somos todos parte de la República de Panamá. Así que yo quería aprovechar esto para decirlo con mucho orgullo. Yo soy chiricano, claro que sí. Me siento tan panameño como el sombrero de Ocú. Así que quería aprovechar para decir eso. Con esta última reflexión nos quedamos, porque se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros hablando del periodismo en la provincia de Chiriquí. Claro. Y le agradezco también a usted que se quedó durante toda esta hora escuchándonos, aprendiendo con nosotros. Yo soy José María Torrijos Legazpi y estamos a través de las pantallas de CERTV y desde la Biblioteca Ernesto J. Castillero le digo, nos vemos la próxima semana.